La fotosíntesis. En la fotosíntesis, la energía luminosa se captura y se usa para formar azúcares a partir de dióxido de carbono. Los azúcares producidos en la fotosíntesis pueden ser usados por la célula vegetal o los pueden consumir los animales que se comen las plantas. También un ejemplo seríamos nosotros los humanos, que comemos plantas, ya sean verduras. Estas también hacen fotosíntesis y al consumirlas también nosotros consumimos los azúcares producidos por la célula vegetal. Las algas y las microalgas son organismos unicelulares y pluricelulares y son capaces de utilizar la luz como fuente de energía y como su alimento. Se libera oxígeno y se permite la vida de otros organismos en la Tierra. Se alimentan de materia orgánica. Los fotosintetizadores. Cuando decimos fotosintetizadores, hablamos no solo tanto de las plantas, sino que también hay un dominio que es de bacterias. Y también algunas bacterias son fotosintéticas. También hay algas fotosintetizadoras que se alimentan de la luz del sol. La fotosíntesis se lleva a cabo gracias al cloroplasto, que contiene un pigmento llamado clorofila. En ocasión de las plantas, la fotosíntesis se lleva a cabo gracias a las hojas. La fotosíntesis ocurre en las hojas de las plantas. Este corte transversal podemos ver en el centro de una capa en la imagen 2 llamada mesófila. Las capas externas se denominan epidermis. En la imagen 3 podemos ver la célula mesófica. Las células mesóficas de las hojas contienen cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis. El cloroplasto está separado del externo por ambas membranas, como se ve en la imagen 4. ¿Qué es el cloroplasto? Más que nada, el cloroplasto es un pigmento verde, normalmente, que se encuentra en los árboles, en las plantas. No tan solo en las plantas, sino que también en algunas algas. Y su principal función es realizar la fotosíntesis. Hay varias fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene 4 fases. La primera fase es absorbian. Esta fase se trata de absorber minerales y agua para alimentar a la planta desde sus raíces. La segunda fase es circulación. Esta etapa de la fotosíntesis de las plantas es donde absorben los nutrientes y circulan a través del vegetal hasta las hojas, que es donde se realiza la fotosíntesis. Y la 3 es la fotosíntesis. Es donde se lleva a cabo el proceso de transformación de agua, que es el dióxido de carbono, y la luz en energía para las plantas. Es un proceso muy complejo en el cual puede diferenciarse la fase luminosa y la fase oscura. Eso lo veremos más adelante. Alimentación y crecimiento de las plantas es la cuarta fase. Las plantas usan los compuestos producidos para alimentarse y producir nuevas estructuras y crecer. Como podemos observar en la imagen, la luz del sol llega a las hojas donde está la célula vegetal, que con esa célula vegetal tiene cloroplasto. El cloroplasto absorbe la luz del sol gracias a la clorofila, que es su pigmento. Eso le ayuda a la planta a alimentarse y a producir oxígeno. También produce la glucosa. La fase luminosa. La fase luminosa en las plantas utiliza la energía
lumínica para convertir las moléculas de CO2 y H2O en ATP, una unidad básica de energía bioquímica que todos los seres vivos usamos. Los responsables de estos son los cloroplastos, unos orgánulos que se encuentran con su propio ADN y están presentes en todos los seres vivos, que son capaces de llevar a cabo el proceso fotosíntesis gracias a la clorofila que contienen. La fase oscura. En la fase oscura, el ATP producido en la planta luminosa se transforma en materia orgánica, en un proceso químico complejo que ya no necesita la luz. Aquí observamos un ejemplo en la siguiente imagen de la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa podemos ver que la planta absorbe CO2 y libera O2, que sería oxígeno, y el CO2, dióxido de carbono. En la fase oscura podemos observar que absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono. Así como la fórmula de la fotosíntesis, como todo proceso químico, la fotosíntesis también tiene su fórmula. En este caso, organizamos la fórmula de la fotosíntesis significa que son necesarias la presencia de 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono, más el aporte de fotones o energía lumínica. Gracias a los cloroplastos y el proceso fotosíntesis, los ingredientes de la fórmula se terminan transformando en una molécula de glucosa, y el oxígeno es expulsado de vuelta a la atmósfera, mientras que la glucosa se mantiene para proporcionar energía a las plantas y producir compuestos como proteínas, almidón o lípidos. Y ahora te preguntarás, ¿cuál es la importancia de la fotosíntesis? Pues su importancia es vital para nuestro planeta, ya que sin ella, pues las personas no podríamos respirar y moriríamos. Sin la acción durante millones de años de los primeros organismos fotosintéticos, la atmósfera no se habría cargado de los niveles de oxígeno que permitieron la transformación de la capa de ozono. Sin la capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol no habría permitido la vida terrestre, relegando las posibilidades de subsistencia a los organismos acuáticos protegidos de los rayos UV. También existen dos fotosíntesis. Fotosíntesis anoxigénica. Esta fotosíntesis este organismo no utiliza agua para la reducción del dióxido de carbono, sino que aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro, de hidrógeno e hidrógeno gaseoso. Este tipo de fotosíntesis no produce oxígeno y en cambio libera azufre. Como producto de reacción, la fotosíntesis anaxogénica es llevada a cabo por las llamadas bacterias verdes y púrpuras del azufre, que contienen una clorofila diferente a la de las plantas. También existe la fotosíntesis oxigénica. La fotosíntesis oxigénica se caracteriza por la utilización de agua para la reducción del dióxido de carbono consumido. En este tipo de fotosíntesis no solo se produce azúcares útiles para el organismo, sino que también se obtiene oxígeno como producto de la reacción. Las plantas, las algas y las cianobacterias llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica y durante esta se produce el oxígeno que necesita la mayor parte de los seres vivos para su respiración.
Factores que afectan la fotosíntesis. En el rendimiento de la fotosíntesis incluye diversos factores. En este caso sería la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, la concentración de oxígeno, la intensidad luminosa, la falta de agua, el tiempo de iluminación y el calor de la luz. Gracias por ver el video.